Estimado público, este es nuestro proyecto de lógica. Los integrantes del equipo son Abraham Jesús, Valeria Medina, Jorge Silva y Cristian Jesús. Este proyecto fue hecho a cabo para presentar un video completo recopilando todas las ideas y temas principales de Lógica 2. Espero y les guste mucho. El conocimiento es todo saber que se puede justificar racionalmente en que es objetivo. En este sentido, distinguimos el conocimiento de la opinión, creencia, fe o de las ilusiones de la imaginación. Este se encarga de identificar lo que nos rodea a través de creencias que en algún momento pueden ser verdades. Elementos del conocimiento. El primer elemento es el sujeto, es decir, la persona que conoce. El segundo es el objeto, persona o cosa conocida. El tercero, operaciones o acciones, acto de conocer. Proceso psicológico necesario para ponerse en contacto con el objeto y lograr obtener una representación firme. Y por último, representaciones mentales, facultades cognitivas del sujeto. La relación cognoscitiva es un conocimiento, su relación es sujeto-objeto, es una forma de presencia entendida como representación, se encuentra en percepción, imagen e idea, por eso es inminente. Es trascendente porque apunta a un objeto, se refiere a un objeto y termina en un objeto. El objeto del conocimiento. El conocimiento representa todos aquellos medios por los cuales descubrimos nuevos objetos e ideas. Lo que conocemos solo es un contenido proporcionado por las representaciones otorgadas. A esto se le denomina como conocimiento inmanente. Lo que conocemos y está fuera de nosotros recibe el nombre de conocimiento trascendental. Todo lo que conocemos son ideas concretas bajo influencia de representaciones constructivas y estructuradas por diversos medios e ideas. El objeto del conocimiento. Este está dividido en tres preguntas. La primera es, ¿por medio de qué conozco? Y esta es la representación, que si está en mí es inmanente. Lo que conozco es el contenido de la representación, que de igual forma, si está en mí es inmanente. Y a quien yo conozco es el objeto, que si está fuera de mí es trascendente. Apariencia-realidad. Si el error se opone a la verdad, la apariencia se opone a la realidad. La apariencia la define el diccionario de la lengua como cosa que parece y no es, y la realidad como lo existe realmente. Por consiguiente, decir realidad aparente es solo una contradicción, pues ambos términos son incompatibles. Apariencia y realidad son dos problemas. El primero es cómo percibimos la realidad. Hay dos tipos: directamente y el realismo directo. El segundo es a través de las representaciones a la dirección. El segundo problema son las representaciones copia de realidad. Hay dos: sí y no. La sí es el realismo, la ingenuo, como crítico e irrealismo. Origen y límite del conocimiento. El origen y el límite del conocimiento se dividen en tres ramas. La primera es el empirismo, la segunda es el innatismo racionalista y el tercero es el apriorismo kantiano. Respecto al empirismo, es el origen de todo conocimiento, es la experiencia. La experiencia es el límite de nuestro conocimiento, al igual de que las ideas y conceptos son representaciones empíricas. Respecto al innatismo racionalista, dice que el único origen del conocimiento es la razón, no la experiencia. Además de que el alma produce sus propias ideas y las obtiene de sí misma. Las ideas sirven como disposiciones del alma al producir esas ideas. Lo que nos quiere decir el apriorismo kantiano dice que aunque todo nuestro conocimiento empiece de la experiencia, no todo él procede de la experiencia. En las
ciencia el método es más empírico, los datos son más compatibles sobre la realidad y pregunta por qué las cosas son como son. En la filosofía el método es más especulativo, tienen una visión más global e interrelacionada de la realidad y pregunta por qué las cosas son lo que son. En común tienen la racionalidad, el rigor, las explicaciones de la realidad y la búsqueda de la verdad. Conocimiento humano. Se establece que el conocimiento es puramente lógico, donde el pensamiento es la única fuente del conocimiento. A esta forma se le llama racionalismo lógico. Surge también otra posición que es el empirismo, que se opone al racionalismo, diciendo que el conocimiento humano viene de la experiencia. Historia del conocimiento. Empieza en Grecia clásica del siglo IV al siglo V. El ser humano tiene acceso directo a la realidad de la causa de los fenómenos. Edad Media, del siglo V al siglo XIV. El conocimiento descubre la naturaleza creada por Dios. Renacimiento, desde el siglo XV hasta el siglo XVI. El mecanismo y el vitalismo. Edad Moderna, del siglo XVII al siglo XVIII, el Renacimiento, empirismo y el racionalismo empírico. Conceptos del conocimiento. Los elementos del conocimiento se ven conformados por el sujeto, el objeto, las operaciones o acciones y las representaciones mentales. Además de que en los conceptos del conocimiento existe la conquista, la construcción y la representación de la realidad, además de la transformación. ¿Cómo se separa de un estado de conocimiento menor a uno mayor? Pues mediante sucesos que tiene el objeto con el sujeto, de los cuales le crean experiencia. Niveles del conocimiento. El cotidiano se adquiere en las acciones que realizamos todos los días. El científico sigue un proceso para su correcta creación y es así como la observación, la crítica argumentativa y la indagación son parte primordial para la creación del mismo. El filosófico se distingue del científico por el objeto de la investigación y por el método, y el teológico es aquel conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan gracias a la revelación divina. Rasgos esenciales del conocimiento de las ciencias sociales y de la naturaleza. Este se parte en dos: racionalidad y objetividad. El primero está constituido por conceptos, juicios y raciones. Estos se pueden combinar con reglas, y la segunda parte concuerda apropiadamente con su objeto y verifica la adaptación de las ideas. Características de la esencia fáctica. ¿Por qué es claro y preciso? ¿Por qué es comunicable? ¿Por qué es verificable además de metódica y sistemática? Características de las ciencias materiales. Esta es fáctica, trasciende de los hechos, es analítica, especializada, es clara y precisa, pues formula cuál es el problema, tiene una transformación progresiva, define conceptos, crea su propio lenguaje y mide y registra los hechos. Es comunicable, verificable, metódica y sistemática. Pauta de la investigación científica. Se basa en 4 pasos. El primero es el planteamiento del problema. Después, se hace una construcción de modelos teóricos. Luego, la deducción de consecuencias particulares. Después, una prueba de la hipótesis. Y por último, una introducción de las consecuencias de la teoría. Investigación científica. Esto se parte en 5 puntos. El primero es planteo del problema, posibilidad de plantear la pregunta correcta. 2. Construcción de un modelo teórico. 3. Deducción de problemas particulares. Y 4. Prueba de hipótesis. 5. Introducción de las observaciones y de la teoría. Método de la ciencia. Conocimiento verificable, veracidad y verificabilidad. Las proposiciones generales son verificables. El método científico Arsin-Biendi, técnica de planteo y comprobación. Método experimental, método teórico. ¿En qué se apoya una hipótesis científica?
La ciencia, técnica o arte. La pauta de la investigación científica. Extensibilidad del método científico. Método científico, un dogma más. Extensibilidad del método científico. Para elaborar conocimiento fáctico no hay mejor camino que el de la ciencia. La filosofía científica da concepciones filosóficas que aceptan el método de la ciencia. Esto permite plantear cuestiones razonables. El cientificismo está dividido en enciclopedismo, que recoge los resultados más generales de la ciencia, y el reductismo naturalista, que resuelve toda suerte de problemas con las técnicas naturales. Heist aboga principalmente por la transición hacia un sistema de economía planificada global, en el que todos los recursos, una vez declarados patrimonios de toda la humanidad, serían administrados racionalmente, utilizando el método científico y la tecnología para crear un acceso igualitario a los bienes. Dogma. Es un principio que se asienta por firme y cierta por un principio innegable de una ciencia. También es un dogma de Dios, enseñado por Jesucristo y testifica por la Iglesia. Ley científica. Es una proposición científica en la que se afirma una relación constante entre dos o más variables, un factor de cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. Pragmático. Pragmático se refiere a la realización de las acciones y no a la teoría. Reglas de designación. Son 4 leyes. Ley 1. Trabaja las relaciones de la naturaleza en la mente o en la sociedad. Ley 2. Enunciado neurológico designa toda hipótesis científica que constituye una reconstrucción conceptual. Ley 3. Enunciado pragmático. Significa la regla mediante la cual se puede coordinar a una conducta. Ley 4. Metanomológico. Lleva a cabo el principio general de los enunciados. Método de variación concaminante. Si la variación de un fenómeno se acompaña de la variación de otro fenómeno, concluimos que uno es causa del otro. Consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas causas ya son conocidas. Las circunstancias que quedan se consideran la causa del fenómeno. Método de concordancia. Este se usa cuando de dos o más fenómenos se observa alguna cosa en común. Esta es la causa del fenómeno observado. Un ejemplo de esto es que A, B, C y D impliquen a Q. El segundo caso nos señala que A, F, C, D implica Q. Por consiguiente, A implica Q. Método de diferencia. Se encuentra cuando en un fenómeno se observa comúnmente una circunstancia específica, desaparece. También desaparece el fenómeno en común y por lo tanto es causa directa de... Método de residuos. Cuando se resta o sustrae de cualquier fenómeno la parte que se sabe que es el efecto de los antecedentes, el residuo del fenómeno es el efecto de los antecedentes restantes. Les agradecemos por ver este resumen recopilatorio del temario de lógica y que les haya resultado constructivo y enriquecedor. A su vez, les damos la despedida y suerte en el próximo semestre. Gracias.